Lindo, lindo. Lindo día. Un hermoso mediodía y ahora una sobremesa para mirar televisión y estar juntos aprendiendo y recibiendo invitados interesantes. Muy bien. ¿Cómo le quedó la salsita ayer? Ayer, mira, si querés que te confiese, Sí, a vos claro. que te encantan las cosas personales, en Sí. realidad ayer hice un guiso de lentejas. Bien. La especial noche de calorcito para un guiso de lenteja. No era tanto el calorcito, ¿no? Era, digamos Al que estaba contrario, combinada la estaba cosa, ¿no? frescolito Está bien, todavía. Está bien. fresquito, Está te diría. Es frescolito. como la despedida del guiso de lentejas. Ay, ojalá. ¿Le quedó rico? Bueno, sí, quedó bueno, sí. Bien. Nada extraordinario, pero quedó bien. Bueno, vamos a contarles qué contenido tiene nuestro programa. En instantes vamos a estar recibiendo el móvil de nuestra compañera Maggie Correa. Resulta que hay una serie importante. Nano Como 100. conoce una. Son como 100. Como 100. Parejas que podíamos denominar técnicamente binacionales. La comisión técnica mixta podría ser. Él o ella son uruguayos y por lo tanto tienen toda nuestra legislación a su favor y la condición, por ejemplo, de ser recibidos en España sin demasiada complicación a nivel de vuelos, pero están en estado de pareja o de concubinato o de matrimonio con él o ella de otra nacionalidad. Lo que se denominan las parejas binacionales. Están separadas por la pandemia y quieren reencontrarse. Han tenido una reunión en Cancillería, vamos a profundizar en ese tema. No es menor, ¿eh? Quedar Claro que no. atrapado, sí. Quedar entrampado. Entrampado, sin Realmente. duda. Vamos a tener al senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, fueros parlamentarios. Está en discusión, opiniones del presidente, el tema Manini que puso todo esto con el tema fueros nuevamente. Y hay un proyecto en alguna medida para cómo manejar las inmunidades legislativas, de qué manera. Primero vamos a, obviamente lo que va a hacer da Silva, como lo hacen todos, es explicar que los fueros son del Parlamento, no son del senador, son del poder instituido. Y después veremos si eso se puede cambiar o no. Bien. Después vamos a tener a Vero Chevalier con la ¿Sí? productora Melmac. Sí, es una campaña que está realizando la productora contra el bullying. Eso que le hacemos al abuelo, podría ser No pluralice, que le oímos la voz. no pluralice. Usted colabora, Desde las sombras. pero colabora. Usted a una fiscal, a usted la citaría. Me citaría, pero yo diría que Calidad estaba... de indagada. Yo la indagaría. Yo concurriría y diría apenas cómplice y he sido presionada por el señor Fole. Con esa carita así yo la proceso inmediatamente, no le doy tiempo ni a... ¿Usted dice? sin abreviado. Usted va en cana, literal. qué desagradable. culpable. Sí, muy desagradable, porque en realidad acá el que acciona El es Nano. instigador. No, bueno, sí, más allá de la claro. culpa del instigador. Claro. El instigador a las brasas. Viste lo digo. que siempre hay un cerebro y un pobre músculo. Pinky y cerebro. Y bueno, Qué horror. el cerebro es yo soy el... Bueno, músculo tampoco soy. Bueno, después vamos a cerrar con eso que parece que no lo escuchamos mucho, no le damos mucha trascendencia en nuestra vida y sin embargo la tiene, que son nuestros ojos, la visión. Vamos a hablar de la cirugía de mácula con el doctor Martín Meroff, que además de que nos hablan de algo que importa, lo hacen muy bien. Explican muy bien, todos los que vienen de la perfecto. clínica Meroff realmente hacen la explicación muy atractiva. Así que bueno, veremos qué es la cirugía de mácula. Por ahí viene la cosa. Y Nano Fole nos va a dar una recomendación, Carolina, y Sí. después nos vamos a ir directo con Diego Ballarino. Vamos a analizar estas últimas cifras de COVID-19. Bueno, un abrazo, sí. compañera. Un abrazo, que Abrazo. pasen lindo. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias. A ustedes, amigos, les digo que Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Y a su tradicional sistema de teléfono pulsera, que ya conocen, le agregamos ahora un nuevo producto: teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar de todo el Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Ya en condiciones, amigos, entonces, de hacer el primer contacto, tenemos a Diego Ballarino en línea y ya podemos contactar el Zoom con él, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. A ver si aparece. Ahí está. Ballarino, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿nos escucha? Parece que no.
¿Nos estás escuchando, Valarino? Hola. Ahora, ¿Me escuchan? Sí, yo a ti sí. perfectamente. Te escuchamos. Yo no tengo retorno, Bueno, no los perfecto. escucho. Vamos a pulir entonces esa condición. Espera un Vamos a poquito. mejorar, Vamos a mejorar, bueno, hacer un subsidito invisible en el retorno. sí, enchufar algún, ¿no? Tan simple como eso. Bueno, eso también puede ser. Les estamos dando la bienvenida en esta jornada de miércoles. Sí, el Pole. miércoles, es la Porque previa usted de... andaba perdido ayer. No, yo quise ver cuán atenta estaba usted y qué capacidad de sorpresa tiene usted. Usted me miró, esos ojos hablan, usted tiene ojos de actriz. Los ojos inquirían, me dice, ¿qué quiere decir? No sea bobo, ¿Qué viene quiere este decir? hombre? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, ¿qué está diciendo? Le podía haber dicho los martes orquídea. Claro, Una vieja película. No, pero usted, para más dudó. Claro que La verdad dudé. es que dudó. Siempre dudo de mí primero, pero a veces dudo menos Bien. tiempo. Les recuerdo también que tenemos para compartir con ustedes la información acerca de Crédito Uruguayo. Y escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de obtener dinero y pedir tu préstamo y de hacerlo sin papeles. ¿Cómo? Entrando en creditouruguayo.uy o mandando un WhatsApp desde tu celular al 092-424242 y te llevas 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento, ¿sí? Pim, pum, pam, y ya el dinero está en tu bolsillo con Crédito Uruguayo. Ya. Bueno, doctor en Historia Económica. Sí. Me encantaría preguntarle de entrada qué es un doctor en Historia Económica. Parece ser una simple frase que uno podría desagregar y entender. Es un doctor en la historia de la economía, ¿no? Pero... ¿Y por qué lo llamamos por el COVID? Ah, a ver. Buenas Valarino, tardes, ¿cómo le va? Valarino. Buenas tardes, ¿cómo andan? Ahora sí los escucho perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Tiene respuesta a eso de por qué un doctor en historia económica habla del COVID? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por Modestamente. qué? Porque la verdad es que estudio la historia con herramientas de análisis de datos, Bien. herramientas econométricas. Bien. De hecho, particularmente dentro de la historia económica, mi doctorado está en cliometría, que es más difícil, pero eso otro día se los explicaré en detalle. Bien. ¿Crío? ¿Metría? Cliometría, estudiar la historia a través de métodos cuantitativos. Perfecto. Qué lindo, qué lindo. Me recontra interesa. Sí, para tenerlo acá, sentadito acá. Pero bueno, Ojalá. ¿Y cómo se puede mirar esto del COVID cifras mundiales y el COVID cifras uruguayas? Que sigue siendo tan llamativo. Hay prensa extranjera que viene a ver qué hay acá, qué misterio tiene este pequeño país que seguimos con una cifra de muertos muy baja respecto a la región, de fallecidos por el COVID, una cifra de contagio enormemente baja que a pesar de que nos preocupa, sigue siendo bajísima. ¿Se puede analizar esto? Hoy son preguntas muy buenas todas. La verdad espero tener alguna respuesta coherente. La verdad es que lo de Uruguay es algo particular. La verdad es que no sabemos por qué pasa lo que está pasando. Sí sabemos qué es lo que está pasando, que son dos cosas diferentes. Bien. La verdad que poder entender cómo ha evolucionado y cómo podría evolucionar la pandemia o los contagios particularmente de Uruguay es algo que, si bien para nosotros que estamos acá nos parece relativamente fácil, para el resto del mundo es increíble. Por eso la cantidad de notas y de referencias a Uruguay. La verdad es que si yo lo tengo que analizar específicamente después de casi 7 meses de estar viendo esto y de estar conviviendo con este coronavirus, la verdad es que lo que para nosotros que analizamos números, lo que es muy bueno es cómo se fue desarrollando los test, y eso creo que hace una gran diferencia para poder tener una cantidad de estrategias y políticas dentro del Uruguay. ¿Qué quiero decir cuando hablo del test? Hablo que Uruguay tiene una capacidad de hacer muchos test, pero también tiene la capacidad de que esos test no le erren, o sea, que los que son positivos realmente son positivos. Y por tercer punto es que son muy rápidos. O sea, en el resto del mundo, para que tengan una idea, entre 5 días y una semana demoran en tener el diagnóstico. Por lo tanto, es como que el 50% de la vida de la persona contagiada del virus dentro de la persona
uno espera el resultado de los test. Entonces la verdad es que Uruguay tiene muy buen proceso de test y eso nos da información como para modelar la pandemia. ¿Eso es científico? ¿Es un éxito científico? Sí, eso es un éxito científico porque, pongamos un ejemplo, en Argentina se demora una semana, en Estados Unidos se está demorando una semana desde que se hace el test hasta que tenemos el resultado confirmado. En otros países, la verdad es que esos test no son tan buenos y tan exactos. Por lo tanto, yo puedo tener un negativo, pero en realidad es positivo o viceversa. Entonces, lo que tiene Uruguay es que ha desarrollado sus capacidades científicas tales que le ha permitido hacer test. Y a nosotros que vemos los datos, esos datos nos dan una seguridad enorme para hacer modelos. Entonces, Uruguay ha tenido la posibilidad de modelar la pandemia o el contagio y tomar decisiones en función de eso. Claro, verla. Hemos podido verla, la pandemia, claro. La vimos y actuamos en consecuencia. Tengamos presente que para modelar esto, un poco de explicación metodológica, es que este tipo de análisis de datos de salud particularmente, es complicado acceder al dato, porque el dato no es solamente como cualquier otra disciplina en ciencias sociales, en economía, por ejemplo, que yo tengo que confirmar si el dato es verdad o no. Acá tengo un test y ese test está validado, por lo tanto tengo la posibilidad de confirmar el diagnóstico. Y a su vez tengo cierta información precedente que me permite confirmar cómo puede ser la evolución. Ejemplo, tengo fiebre, tengo tos, estuve en contacto con alguien positivo. O sea, todo ese tipo de información me genera a mí más información para que cuando el test sea positivo o sea negativo, pueda seguir cierta ruta o cierta ruta alternativa. Entonces, la verdad es que eso creo que Uruguay lo ha hecho muy bien, lo ha hecho desde las primeras semanas y ha permitido tomar decisiones bastante acertadas también, ¿no? O sea que si a vos te pidieran internacionalmente, como historiador de la economía o analista de los datos, que titularas el éxito uruguayo, podrías perfectamente titular, es un éxito científico. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es un éxito científico y una convergencia entre las distintas disciplinas de la ciencia. No es solamente, no tengo la biología o la medicina, hay una cantidad de científicos que están trabajando no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista empírico, ¿no? Para hacerlo más claro, se remangaron y lo implementaron. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú tenés estudiado desde el punto de vista científico el carné de vacunas obligatorias y gratuitas que tiene nuestro país? No lo tengo analizado pero quiero decir, específicamente. Si trazamos una línea de comparación con Argentina y con Brasil, ¿estamos empatados? ¿Tenemos más? ¿Puede venir cierta inmunidad desde ahí? No, a ver, nosotros tenemos una gran cantidad de test hechos que nos permiten a nosotros tomar decisiones solos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, cuando vos me preguntás sobre la vacuna, vacunas específicas de la BCG, COVID, por ejemplo, que dicen que ha sido especialmente útil y que todos la tenemos en el Uruguay. Y bueno, y ese nivel de vacunación total, universal que tenemos nosotros, salvo algunos grupos o grupúsculos antivacunas. La verdad, eso es que todavía nadie te puede afirmar la causalidad de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo pongo un ejemplo ilustrativo llevándolo al tema fútbol. Nosotros no sabemos si Suárez o Cavani juegan bien porque nacieron en Salto y tomaron jugo de naranja. Es algo que no lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que hay una cantidad de factores que hicieron o que están haciendo que se comporte en Uruguay distinto a los países, particularmente como Brasil y Argentina, que son los limítrofes. Pero por ahora no hay ninguna causalidad. No sabemos si es la BCG, si es algún tipo de vacuna, si es algún tipo de componente de la yerba mate, porque en Paraguay también de cierta manera se comportó hasta cierto momento muy similar a Uruguay. O sea, hay una cantidad de factores que todavía no tenemos causalidad. Te pongo variables. En la cantidad de población, por ejemplo. Somos mucho menos, tenemos mucha menor
frecuencia de contacto y es para nosotros más fácil mantener las distancias. Que lo hagamos o no es otra historia. Nos vamos a hablar ahora de la jornada electoral y Viruir. ¿Qué me decís? Totalmente. Es un factor que a priori uno parece relevante. No somos una urbe, no estamos metidos adentro de una Bien. ciudad, tenemos espacios, tenemos amplitud territorial y Bien. también tenemos buena ventilación, digamos. Bien, de cierta a manera. eso voy cuando decís buena ventilación, porque tengo una compañera, Susana, que trabaja en el canal y me dijo, no tenemos subte. Claro, ese es uno de los elementos. No tenemos subte, tenemos buena ventilación, tenemos formas alternativas. Entonces, la verdad es que eso es una variable determinante. ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es que igualmente se está contagiando la gente que está viviendo en lugares menos urbanizados. O sea, como que la tendencia fue primero en las grandes urbes Bien. y después hacia el interior. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, etc. ¿Cómo ves en tu mirada esta especie de segunda ola que hay? Se cierra París, se cierra Madrid, lugares donde, bueno, había pasado todas las circunstancias, parecía que venía el verano, que decían que el verano, y ahora están diciendo que se contagia en el aire, por el aire. O sea, hay como una incapacidad de ver realmente la profundidad que tiene este SARS-2 COVID-19. Tal cual. A ver, otra variable es que ni el frío ni el calor son determinantes para el contagio. Eso también lo tenemos que tener claro, porque a principio pensábamos que en el invierno nos íbamos a contagiar más y lo que estamos viendo en Europa es que el verano lleva a que la gente se comporte diferente, se salga y se interactúe mucho más, obviamente, no solamente por la temperatura, sino también por un tema de aislamiento que la gente quiere reducir. Ahora, la segunda ola se explica por dos motivos desde mi perspectiva. Uno, primero, es que se empieza a medir mucho más de lo que se medía en el comienzo, porque hay más disponibilidad de test, por lo tanto, se están dando cuenta de que quizás en la primera ola fueron más de lo que realmente pudieron testear y pudieron confirmar como positivos. Y el segundo es un tema de comportamiento netamente de las personas, en donde empezaron a interactuar más, se mantuvo mucho menos ese distanciamiento social y obviamente esto se contagia muy fácilmente, ¿no? Entonces la verdad es que ahí hubieron dos factores que Uruguay tiene que estar prevenido también para los próximos meses, próximas semanas. Bien. Sin duda. Bueno, Diego Ballarino, muy esclarecedor, sobre todo lo de la ciencia, ¿no? Ámbito académico tan escondido en Uruguay, tan poco mencionado. Simplemente se habían unos recuerdos del pasado, de Clemente Estable, los médicos aquellos, pero después se ha habido un vacío. Y son hoy los que, largando la carrera en igualdad de condiciones en el mundo entero, muestran que acá había la preparación suficiente para combatir una pandemia que el mundo no pudo enfrentar. Es sin duda un reconocimiento público a esos hombres y mujeres, ¿no? que estudiaron y que están estudiando ciencia. Totalmente de acuerdo contigo, déjamelo ilustrar, ya que Radi lo pone en términos futbolísticos. Dejemos un poco el 50 y empecemos a mirar un poco el 2010. Creo que Uruguay para esta pandemia estuvo llegando a las finales del Mundial 2010 y creo que es un orgullo tener este tipo de profesionales trabajando, ¿no? Todos los días. Gracias, gracias por atendernos, por generar este contacto y esta mirada sobre este tema al que tenemos que abordar todos los días, también desde los medios de comunicación. Buenas tardes. Hasta luego, Ballarino, que tengas buen día. Despedimos Igualmente entonces a nuestro primer invitado, que es el doctor en Historia Económica, Diego Ballarino, con quien estuvimos analizando entonces, a raíz de estas últimas cifras, el fenómeno COVID Uruguay. Buena noticia lo de la ciencia, ¿sabes? Sí. Se lo re que te merecen. Sí, claro que sí. Porque además hay una cuota de humildad Sí. muy llamativa en todo. Estoy contenta porque salió una mujer también compartiendo el Premio Nobel de Física y ayer con las compañeras de... ¿Cómo? Ayer las compañeras nos acotaban acá información, las compañeras de Subrayado puntualizaban, es el más masculino de los premios, igual ahí logró sacar esta gentil dama la banderita y decía, bueno, ojalá esto sirva de inspiración a jóvenes estudiantes, a colegas y a científicas para seguir adelante. Sí, sin duda. Pero bueno, la humildad que han mostrado científicas y científicos que están en primeros planos
para mí es una cosa a resaltar, porque el saber, dicen que cuanto más se sabe, más humilde se es. Así que bueno, linda noticia la que aportó Balarino. Vamos a la pausa, volvemos en instantes. Con los separados al nacer, separados al COVID. ¿Cómo se les podría decir esta...? ¿Por qué? ¿Usted dice porque vienen las parejas? Las parejas. Ah, yo creía que venía el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, No, creo que dice que los fuegos parlamentarios, ¿sabe lo que son los foros? Coronita de oro. ¿Los fueritos? Sí. Coronita de oro. Coronita de oro. Coronita Sí, de oro. nomás. Ahora vamos a pegarle a los fueros. Dale. Mire que somos, los uruguayos somos, capaz que por eso nos entró el COVID acá. Tiene miedo de que le... Porque somos raros, ¿eh? Somos raros. No hay vuelta, raros. Lo acaban de ver. Camposur, productos elaborados con carne fresca y natural, producida con en nuestras propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite ¿qué? Obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Jamones, chorizos, frankfurters, salames, corte de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesa de carne vacuna. Mírelo. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Mire dónde vamos a ir. A ver. Si yo fuera Leonardo da Vinci, no sé qué hacía, pero si fuera Miguel Ángel, ¿qué le parece? Bueno, sí, es una interesante expresión. Así está lo de que le difícil. sucede. Está prohibido. No sé si logran ver la cruz de prohibido en el medio, ¿eh? ¿Qué les parece? Sí, este sería el dedo de Dios si fuera el juicio, no, el nacimiento de Adán o en el juicio final, pero bueno, no lo es. Esto es la realidad que viven una serie importante. 100 parejas aproximadamente. De parejas. ¿Cuántas? 100. Usted conoce una, ¿verdad? Conozco varias. Pero una bien interesante que tiene que ver con África, inclusive. Bueno, sí, sí. Bueno, pero ahora vamos al móvil de Alcira Méndez. Es un trabajo de Magdalena Correa. Muchas gracias, Marinés, Nano. Y no saben la tarde magnífica que hay aquí en la capital del país, esperemos que en el resto del territorio nacional. Y ustedes hablaban de parejas. Ustedes saben que la pandemia ha afectado de diferentes maneras a toda la sociedad en general. Ya no solo el Uruguay, a nivel mundial están sucediendo cosas. Recién hablaban de Sudáfrica, pero también, si nos venimos más acá a la región, en el Río de la Plata concretamente, hay muchas parejas que quedaron separadas. Hace 7 meses que no se ven, algunos acá en Uruguay, otros en Argentina. Hay situaciones diversas, desde mujeres que están a punto de dar a luz y el papá está acá en Uruguay. Bueno, todo eso se dialogó, hablamos de parejas binacionales, así se llama ese colectivo que se reunió el lunes pasado con la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Hablamos de Carolina H., que según me decía la propia Alcira Méndez, que es representante en este caso de este colectivo, autoconvocado también, me hacía esa puntualización, fue muy bien recibido y se empiezan a hacer esas gestiones con Argentina, que es donde tal vez está el punto más crítico de poder ingresar a ese país. Alcira, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Y después, ¿cómo sigue todo esto? ¿Qué novedades han tenido en estas últimas horas? Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos, por hacer públicas nuestra palabra, nuestra problemática. Bueno, yo estoy en representación del grupo, en realidad somos todos autoconvocados, nos conocimos a través de las redes porque sabíamos que había una movida a nivel internacional, entonces a raíz de esa movida dijimos, bueno, estamos en la misma situación de otros países que son parejas binacionales, entonces ahí empezamos una movida. Hace 2 semanas empezamos una movida un poco más intensa porque aparece la problemática de esto que vos mencionabas, del matrimonio, de la pareja que están esperando un hijo. Él en Uruguay, ella vino en febrero a darle la noticia de que estaban esperando su bebé, en el caso de él es primerizo. Entonces fue la última vez que se vieron. Él volvió a Buenos Aires, ella volvió a Buenos Aires porque tiene a sus otros hijos en Buenos Aires, de otra pareja. Volvió a Buenos Aires y no se volvieron a ver más, a no ser por las redes. Se perdió todo el embarazo. Ay, se perdió todo. En realidad yo cuando me enteré de eso fue como nada, porque en realidad él decía, nunca pude cumplir un antojo, nunca pude poner la panza encima de la mano en la panza para sentir los movimientos de mi hijo en la panza. Más allá de que ahora con las redes sociales tenemos esas cosas son vinculares, presenciales en realidad, no hay otra forma. Y bueno, cuando nos enteramos de la problemática de Ceci y Seba, dijimos, no, esto es prioridad absoluta para el grupo, todo lo que vamos a hacer en estos días para que ellos se puedan volver para que se puedan juntar y esperar a su hijo que tiene una cesárea programada para dentro de 15 días.
Y lo logramos. Por allí va encaminado, entonces. Lo logramos. Mañana viaja él y va a estar en el parto de su hijo, va a poder recibir a su hijo. Y bueno, estamos felices porque nada, ellos, imagínate, ¿no? Ahora creo que ahora ella va a poder conectarse con esto que le está pasando, ¿no? Desde otro lugar, porque en realidad la prioridad era que él pudiera ir. Pero bueno, lo logramos como grupo, como colectivo, eso lo logramos. Felicitaciones por eso también. Más allá que todas las realidades son distintas. Esta es una y tal vez la que más urgencia tenía, que era que pudiera llegar a esa cesárea. Entonces se concreta, mañana viaja por tierra, viaja ¿de qué manera? No tengo los detalles, no tengo muchos detalles, pero sí sé que mañana él ya se está reuniendo con su mujer y su hijo. La primera vez que va a escuchar la voz del papá en vivo. Bueno, yo decía que me señalaban que fueron recibidos de muy buena forma por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. ¿Qué soluciones les dio? Porque las realidades para ingresar a Uruguay y Argentina son bien distintas. Sí, sin duda. Nosotros, en realidad, desde nuestro país hemos tenido la mejor recepción. Es como, bueno, nosotros acá nos conocemos todos y siempre hay alguien que nos acerca a un contacto que puede ser mucho más rápido de llegar. En este caso, Carolina H. Vio la publicación en Twitter a raíz de una sugerencia de que se fijara que estaba pasando esto, y ella nos convoca a una reunión lunes a las 14 horas. Fuimos un grupo de delegados con todas las carpetas de todas las personas que están intentando reunificarse, tanto sea en Uruguay como en Argentina. Y la solución, en realidad, todavía ellos no nos dan una solución. Nos prometen hacer todo lo posible y hacer la gestión que corresponde. En Argentina, o sea, la legislación es diferente, la realidad es otra, el manejo de la pandemia es otra, es otra cosa, ¿no? O sea, ellos nos prometen hacer la gestión y nosotros confiamos que nuestro gobierno tanto va a hacer todo lo posible para que las parejas que se quieran reunificar acá lo puedan hacer, como lo posible para que los que nos queremos ir para allá los podamos hacer también. Y sobre eso quería consultarles, porque la mayoría seguramente, o por lo menos en el imaginario, supongo que está, que quieren venirse para Uruguay por la realidad de la pandemia, porque tal vez la apertura que hay acá de actividades es distinta a la realidad que hay en Argentina. Y no es tan así tampoco. En tu caso, por ejemplo, te querés ir al sur de Argentina. Sí, en realidad lo que pasa es que también en el transcurso de todo este tiempo nosotros nos empezamos a enterar de un montón de cosas y empezamos como a darnos cuenta de que las cosas de pronto no eran tanto como nosotros la pensábamos. No tan lineales, capaz, porque uno piensa la pandemia, buena situación en Uruguay a nivel sanitario y demás, con las actividades abiertas, bueno, se vienen para Uruguay, pero no. Porque hay situaciones como hijos menores, eso. Exactamente, tenemos parejas que tienen hijos en ambos lados, que obviamente no van a separar a sus hijos de su otro progenitor. No se trata ni siquiera de una cuestión de una negación, un rechazo, no. O sea, todos quieren que sus hijos se críen con su otro papá, no van a venir a residir a Uruguay de repente en una circunstancia como esta, ¿no? Esas son, entre todas las situaciones tenemos de todo un poco, hay de todo hay. Alcira, nos tenemos que despedir, pero nos gustaría por lo menos conocer un poquitito de tu historia. Te vas al sur de Argentina, ya está tu pareja. Sí, en realidad Fe está allá, en San Martín de los Andes. Yo vivo en Maldonado, vivimos entre los dos países. Yo trabajo trabajo en temporada en Garzón, él trabaja en temporada en San Martín de los Andes. Entonces, en realidad, lo que nos pasó fue que justo él estaba circunstancialmente en Buenos Aires y yo acá. Y decidió, por su trabajo y por sus hijos, ir a San Martín de los Andes y ahora, bueno, la decisión, adelantamos el plan de vida que tenemos para dentro de 5 años, de ir a vivir juntos a la Patagonia. Lo adelantamos un poco, pero bueno, es un poco por ahí más o menos. Bueno, Alcira, ojalá se resuelva la situación de todos y bueno, se pueda dar de la mejor manera. Para un lado, para el otro, donde decidan vivir. Muchas gracias. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por darnos visibilidad. Muchas gracias. Bueno, era la palabra de Alcira Méndez, representante de este colectivo de parejas binacionales que tanto esfuerzo están haciendo, se han reunido con autoridades de gobierno para ver si se puede solucionar, irse para un lado o para el otro, quedarse por acá. En el caso de este papá, que va a participar de la cesárea de su pareja, va a viajar mañana entonces rumbo a Argentina. Bueno, deben ser sucesos personales muy emocionantes. Muy interesante, ¿no? el móvil y muy buena Sí. capacidad de comunicación. Alcira también a la hora de explicarnos, ¿no? De Sí. ponernos en los zapatos de otro. Muy Sin bueno. duda. Muy bien. Lindo Muchas sueño, gracias, además se dice vivir a la Patagonia, ¿no? ¿Le parece? ¿Conoce la Patagonia? No. Ah, bueno. Pero he leído tanto Mágico sobre la lugar, Patagonia. absolutamente Pero está un mágico poco fresco el invierno, es más largo que el nuestro. No, pero no se crea, es una cosa maravillosa. Me La parece que costa sí, allí, pero a pasear, Pole. todos los pequeños puertos,
Yo le voy, pero le paseo y vuelvo. Ah, bueno, está ¿Le bien. parece Ahí bien? Tiene una ruta, pero aquí, mire que hay unas cabañitas en Sí. medio de la nada. Sí. Muy Sí, interesante. Sí. ¿Qué le parece, invitado? ¿La Patagonia? Sí. Ah, es divino. Ahora cuando cumpla 50 años vamos Sí. a ir con mis hijos Sí. al Faro de las Orcas. Claro, eso. Que es una historia, que es una película que está en Netflix, en la cual un farero, especialista en ballenas, empieza a estudiar cómo las orcas los iban a saludar todos los días. Y se da una situación divina. Es él, su fin del mundo. ¿Sí? Yo estuve en Punta Arenas, en Chile. La Patagonia me encanta, estuve como 4 veces. ¿Cuándo se va? Bueno, dentro de 2 años. Ah, le digo porque en 2 años me da tiempo para darle el teléfono del farero, al cual conocemos. Ah, ¿lo conocés? Y entrevistamos. Ah. Y el del personaje, del actor que hace el personaje en la película. ¿viste qué Sube pasa? sus puntos de padre, senador, Sí. de una manera... No, y andar a caballo en esos arenales con las ballenas. La verdad no sé, que yo también vi La Patagonia Rebelde hablando de es cierto, películas, ¿no? qué peliculón, ¿no? Qué peliculón. Debe ser de las mejores películas argentinas. Es divino, porque nosotros estamos acá imbuidos en la conversación, pero estamos en un programa de televisión donde venimos a hablar de los fueros. Y ni siquiera lo presentamos, hablamos de la Patagonia y ni siquiera lo presentamos. Bueno, pero ya lo hacemos. Vamos. Es el senador del Partido Nacional, Exacto. Sebastián da Silva, un joven senador de 48 años. Que ya nos contó que se va a la Patagonia porque vino Después de 2 vino el años, tema. tiene que hacer algo antes. Por ejemplo, eliminar los fueros. Bueno, para nosotros es importante, no es muy importante, porque obviamente la mirada autorreferencial que muchos colegas tienen de sí mismos no es lo que a mí me define, ¿sí? Es importante por la modernización que uno entiende que tiene que haber para con determinadas inmunidades. Para que la audiencia recuerde, la Constitución establece 3 tipos de inmunidades. La inmunidad del parlamentario, que no puede ser llamado por la justicia por las opiniones que emiten en la función. ¿Esto qué quiere decir? Yo en el debate parlamentario dije que el doctor Toma era una de las figuras más oscuras del último gobierno del Frente Amplio. El doctor Toma nunca me puede citar, llamar a la justicia. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y ese Nunca es le puede decir, usted está haciendo escarnio de mi persona. Ahí está, porque es la esencia del fuero parlamentario. Bien. Eso está establecido en el... Pero ahora usted lo está diciendo acá. Eso no importa, pero yo represento En su y legitimo, condición de... ¿sí? Bien. Artículo 112 de la Constitución. No se modifica. Segundo artículo de la Constitución, el 113, que dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto en flagrante delito. Vamos a... Infragante y delito. Infragante y delito. Sí. Vamos a comentar algo que todo el mundo se acuerda. El senador Bianchi salió de una fiesta, tuvo un mal momento, iba chocando autos por la avenida Gorlero. Varios malos momentos. Se viralizó. Si hubiera un policía en la esquina, iba y estaba en condiciones de arrestar. Bianchi no podía decir ahí, soy parlamentario, No, no porque puede si tener. vos vas a andar chocando autos sin ton ni son. Le voy a poner otro ejemplo. Si yo salgo mañana del campo tuyo con 3 capones al hombro y pasa una patrulla y esos capones, bueno, o sea, es infragante de delito. Igual va a ir en cana porque yo no tengo campo, o sea que va a tener que decir, Y mi usted tío... 3 capones no puede. Bueno. No es por nada. 3 capones. Bueno. ¿Cuál es el 3 capones al hombro, no, perdón. ¿Cuál es el que intentamos modificar? Bien. Es el 114, que es aquel que el parlamentario no puede ser llamado por la justicia, excepto que la comisión, la Cámara del cual pertenece, el Senado, la Cámara de Representantes, entienda que hay mérito suficiente para que le levante los fueros. Por delitos comunes. O sea que permitiría que el propio cuerpo subsanara la situación. Eso es lo que está establecido hoy en la Constitución. ¿Estamos de ¿Y en un acuerdo? caso de violencia doméstica, senador? Bueno, entonces, eso fue lo que pasó con el caso Manini. Siempre la justicia manda al cuerpo que pertenece, el Senado en este caso, El pedido. y el Senado dice si hay mérito o no hay mérito. ¿Qué es lo que pasa? Las mayorías son muy complicadas. Entonces, por H o por B, la experiencia de nosotros nos indica que son muy pocas las veces que se levantan los fueros. A nosotros eso nos parece un anacronismo, un privilegio innecesario, coronita de oro. Porque Es la opinión del presidente. Es la opinión del presidente. Hay un sinnúmero de delitos comunes, estafa, libramiento de cheques sin fondo, violencia doméstica, errores que podemos llegar a cometer como cualquier ser humano, que durante el mandato
por el cual uno fue electo, tiene como una especie de blindaje, el cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso nosotros vamos a modificar solo ese artículo 114, que establece que en el caso que haya una formalización, se suspende transitoriamente y automáticamente los fueros. En el caso de condena plena, bueno, se suspenden hasta que se cumpla. Si arremetemos contra el almanaque y vamos 3 meses atrás, sí, entonces usted le hubiera levantado los fueros a Manini. Sí, si nosotros tuviéramos el auto de Volver al Futuro y pudiéramos hacerlo, probablemente yo hubiese sido parte de una discusión de la cual yo no fui parte y tampoco puedo caer de paracaidista. Yo he dicho 1000 veces que coincido con el doctor Lacalle Pou en esa visión de los fueros. Pero entonces, la discusión que se dio por el tema Manini fue una discusión tensa. El partido llega a una conclusión. Es cierto que en este contexto, de acuerdo a lo que marca la Constitución, Manini no cometió un delito grave que ameritara que se levantaran los fueros. Hay que regirse por las normas que tenemos hoy, ¿sí? Y nosotros siempre dijimos de que la manera más coherente de ser es estampar en un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque yo tengo esperanza de que esto se pueda llegar a solucionar. Tengo cero esperanza. ¿Por qué? Por aquello de la visión que los parlamentarios tienen de sí mismos, que es muy... Solucionar que votar el tema de los fueros. Yo no, la verdad que no, soy muy escéptico. No me quedó claro. ¿Usted no hubiera votado a favor de levantarle los fueros a Manini? No, yo hubiese acompañado la decisión de mi partido. Ajá. Y en la discusión hubiese expresado que yo no estaba de acuerdo con los fueros. Con el de Manini, el de Nano, el de María Inés y el de cualquiera. No es un tema de persona. Lo de Manini hay que recordar que es un tema que se politizó mucho, que el Frente se las ha agarrado con Manini de forma exclusiva, en desmedro de lo que pasó, que todo es una situación muy complicada en donde viene uno de los tipos más... Eso es lo que dice Manini, que se han agarrado de los tipos más desagradables del Uruguay, cuenta de las peores cosas, ¿sí? Y ahí llegamos al momento de la homologación famosa entre Toma y Tabaré Vázquez. Por eso nosotros decimos que, a ver, tanto Toma y Tabaré Vázquez, que en definitiva son los que realmente meten la firma, el Frente no le pone complicidad o desafuero en el cartelito, ¿sí? Entonces, como está muy politizado, saquémoslo, pensemos en el futuro. En el futuro, Sebastián da Silva, llega mañana, ¿tiene el mal momento de cometer un error? Frente a las cámaras le podemos decir perfectamente que él no se va a amparar en los fueros, porque presentó en su momento un proyecto de ley que por delitos comunes podemos ponerle el delito. Si esto hubiera estado vigente hoy, ¿Manini hubiera sido desaforado? Manini no tendría fueros, tendría que haber ido a la justicia. Porque el fuero para el delito común no existe más. Existe para la opinión, pero no para el delito común, que es donde... ¿Y por qué cree usted que eso no va a tener andamiaje en el Parlamento? Bueno, porque... Con legisladores del 2020, digo yo. Porque uno más o menos ha olfateado. ¿Usted oregió? Yo oregié, y aparte hay una realidad. El entonces diputado de Lacalle Pou, después senador y hoy presidente, presentó el mismo proyecto hace 10 años. Y sigue durmiendo... la siesta de los inocentes. ¿Qué le dijo el presidente cuando dijo que sí, arremetió con esto? No hay problema. Yo estuve con él en Suárez tomando unos mates y le comenté como dato de la realidad. Y él... Bien. No, pero capaz que le dijo, te apuesto a que no sale. Ah, bueno, pero nosotros, yo con el presidente hacemos varias apuestas, de las cuales yo creo que tenemos una cuenta corriente ahí. Yo no sé quién le está ganando más, pero hacemos apuestas muy... ¿Apostaron de esto? No, de esto no me acuerdo, pero sí sobre alguna otra cosa de ese día sí apostamos. Somos de la misma edad, ingresamos juntos al Parlamento. Hoy fue un titular en el Semanario de la Mañana que el Cabildo Abierto, Manini, más bien evalúa denunciar por prevaricato al fiscal. Esa es una opinión de Manini. Yo soy de los O sea, el tema no termina. Parece ser que hay cantera ahí abajo. Seguro que no es un tema del gobierno del Partido Nacional. Es un tema de las autoridades civiles y militares del gobierno de Tabaré Vázquez. Para nosotros el tema pasó.
Ahora es un tema de Manini con quien sea. Bueno, pero Pero el Manini tema integra la pasó. coalición. ¿El tema pasó para el Partido Nacional? Por supuesto que sí. El tema pasó. No es porque ¿quién le va a decir a Manini que deje o que haga o deje de hacer tal o cual cosa? Ese es un tema que le afecta a él. A nosotros la ciudadanía nos eligió para gobernar un país que encontramos en dificultades y que a los 12 días el destino nos puso muchas más dificultades. Por tanto, el general Manini que haga de su vida lo que le parezca, no es un tema de gobierno. Pero es un tema de mucha gente lo que podría llegar a ser o no Manini. Está bien, pero nosotros somos de los que ponemos la otra mejilla si es necesario. Ajá. Porque para eso estamos respaldando y sosteniendo, o por lo menos en lo personal, al gobierno de mi amigo el doctor Lacalle Pou. Pero después nadie es dueño de la vida de los demás. Mañana es Manini, pasado mañana puede ser un senador colorado, puede ser un ministro, puede ser un diputado del Frente Amplio, pero lo que no podemos nosotros que tenemos que enfrentar una situación difícil, porque todos los días hay una urgencia nueva, todos los días hay un caído nuevo, todos los días hay una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿sí? Es meternos los extras, los invitados de afuera en temas que no son nuestros. Mucho menos en mi caso. Porque nosotros somos de la generación, yo soy del 72. Yo, para mí, tupamaros y militares, ¿sí? En mi caso condicionaron gran parte de mi adolescencia, porque yo no me sentía parte de ninguna de las dos alas, ¿sí? Y me fui criando, fui a facultad, me recibí, nunca fui a una marcha, siempre tuve empatía con la causa de los desaparecidos. Hay situaciones que hablan los militares en lo cual uno puede estar entendiendo, condeno el terrorismo de Estado, pero al no estar en ninguno de los dos lados, a mí me señalaron tanto por izquierda como por derecha, y yo creo que en el caso de la mayoría de los uruguayos es así, que no tenemos la culpa por no haber estado en ninguno de los dos bandos, ¿sí? Entonces, bastante por ese tema es que este episodio, Manini versus los tupamaros, las leyendas de los pactos, de los acuerdos, hay toneladas de libros que hablan sobre cosas que pasaron, a mí no me representa, pero no me representa por egoísta, ¿no? ¿Familiares lo representan? Familiares me representan, Bien. por supuesto. Y soy de los que creo que el ministro García, que tiene otra generación, porque él es de la generación del 83, que ellos militaron en el medio de la dictadura, realmente, esquivando cachiporras, ¿sí? El ministro García va a hacer una excelente gestión y nosotros sabemos de que todo lo que esté al alcance de él se lo va a poner en manos de los familiares, pese a los augurios que había antes. La generación del 83 es muy homogénea en ese tipo de cosas. Bueno, Javier es uno de ellos. Capaz que si hubiese tocado a alguien un poco más veterano o alguien más joven, no hubiese tenido la empatía o la cercanía con la causa que tiene Javier, que, repito, esquivaba cachiporras en el cine Cordón a la salida de dictaduras, mientras yo era un gurí de 7 años. Sí, yo ya hacía periodismo también. Lo llevaba cuando tenía pelo y... Lo propio. Sí. Yo puedo decir que pertenezco también. Pero esos son almanaques para otra historia. Gracias por haber Un venido. placer haberlo tenido acá. Bueno, nos ha dicho que esto no va a salir, pero por lo menos se discute. Yo soy un hombre de campo, soy hijo de la realidad. El estar acostumbrado a trabajar al aire libre me hace que tenga que ser lo más realista posible. ¿Tiene campo? Mi padre, yo arriendo. ¿Dónde? Bueno, arrendamos en Colonia, San José y Florida. Y después yo administro otros campos en Cerro Largo, Florida. O sea que se pone la bota cada 2 por 3. Ah, sí, sí, sí. Todo esto de estar de traje y corbata me está a mí condicionando una realidad nueva que bueno, me toca adaptar, ¿no? No sabía que administraba campo. Bueno, eso es motivo de otra charla también. Bueno, y hay Patagonia y campo para que viene. Sí, y ¿no? 4 departamentos. Ahí el hilo me tiró, Sí, 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 claro, por la ruta, va por la ruta, va tirando. Claro. Y bueno, Gracias, senador. Un placer por haberlo favor, tenido un acá. gusto. Hacemos una breve pausa, pero antes les recuerdo que Óptica Brioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres, que cuenta con 3 gamas de calidad y siempre con todo el respaldo y con toda la garantía. La promoción de lanzamiento, multifocales Freres, clásico con antirreflejo y armazón, a 7.890 pesos.
Óptica Brioso, San José 1260, 2902-5051, Ciudad de Canelones, Valle Ordóñez 161 y 33-536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. ¿Cómo anda usted en matemáticas? Hasta la regla de 3, bien. Nunca pude superar el binomio de Newton. Sí, pero con la regla de 3 simple. sí, Cuando me dijeron que era simple, yo dije, bueno. Es muy simple esto. Industria uruguaya, defendés el país y generás empleo. Apoyan Financiera Rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas Los Dos Leones, tradición que alimenta sanamente. Ollas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Una mirada sobre el tema del bullying, una campaña que involucra a muchas personas, el móvil de nuestra compañera Verónica Chevalier. ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas tardes. El gusto de saludarles a ustedes en estudios y a todos en casa. Y como bien lo decían, es un tema que todos tenemos presente, pero que a veces no está en la conciencia al 100%, o por lo menos no todo lo que sería necesario. Por eso todas las medidas o todas las acciones que se tomen para visibilizar la problemática son siempre bienvenidas en la sociedad. Estamos en Melmac, una productora que está creando una campaña basada en personalidades justamente para llevar un mensaje que tiene que ver con el no al bullying. Nico, bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias primero que nada por haber venido a visitarnos y bueno, poder empezar a mostrar un poco lo que estamos haciendo con respecto a la campaña. La campaña surge porque, bueno, mediante un trabajo con la licenciada Silvana Giachero, en la cual la conocimos, salió el tema de poder hacer un documental, lo cual, bueno, nosotros en una reunión de producción justamente decidimos hacer una campaña previa para hacer una concientización y empezar a mostrar un poco más el trabajo, digamos, que las personalidades también se puedan sumar a esta campaña. ¿Por qué específicamente el bullying? Bueno, Pablo. Bueno, en realidad cuando convocamos a la licenciada Silvana Giachero, que es un referente en esta materia, y plantea la posibilidad de hacer un documental, nosotros hicimos un estudio respecto a esto y a la situación uruguaya en esta materia, y nos encontramos con una realidad muy cruda, muy difícil, donde pone a Uruguay dentro de los países con mayor índice de bullying, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta que con un documental no se solucionaba y nos planteamos la posibilidad de, bueno, llevándolo a términos futbolísticos, dar vuelta a este partido que venimos perdiendo por goleada. Y así comenzamos con una campaña que consta de visibilizar, luego concientizar y por último educar. Ese es el camino, ¿verdad? Como te digo, Uruguay está entre los 4 países de Latinoamérica con mayor índice de bullying y casi pisando los 10 a nivel mundial. Entonces, si no creamos una campaña, Silvana acaba de terminar el Congreso Internacional de Bullying hace pocos días, y la idea es tomarnos un año y en el próximo Congreso Internacional ver qué resultados tuvimos. Durante este año, entonces, se están convocando a personas de distintos ámbitos, del deporte, de la música, de la televisión, entre otros ámbitos, justamente para que se sumen y aporten diferentes mensajes. Exacto. En esta etapa, como te digo, es visibilizar, luego vendrán los mensajes de concientización. Lo cierto es que invitamos, cuando comenzamos a armar la campaña, salimos un poco a ver empresas con responsabilidad social y demás, y nos dimos cuenta que es un tema que no se habla, que la gente prefiere evitarlo. Además, no es un producto comercial. Entonces dijimos, bueno, la manera es sumar personalidades conocidas o referentes y apuntado hacia las víctimas, que vean que, bueno, que por ahí sus ídolos, sus referentes, tanto televisión, fútbol, están conscientes del problema y no están solos, ¿verdad? Ese es un poco el mensaje. ¿Qué receptividad han tenido justamente esas figuras que han ido contactando, que se han ido acercando? Bueno, justamente la verdad que toda la gente que ha venido a participar en lo que es la fotografía... Estamos viendo algunas de las imágenes. Sí, bien. Justo la mayoría de la gente que ha venido a participar, realmente hubo muy buena onda, inclusive también nos han pasado otros contactos y la gente como que se va sumando. De hecho, nos han escrito muchos por privados, de gente de los medios, y también nos ha escrito gente que realmente está pasando por cosas, que también son mensajes que nos van llegando, que ahí estamos como buscándole, digamos, la vuelta de ver cómo podemos empezar a mostrarlo y a compartirlo también. Justamente esa era mi otra pregunta, ¿qué había pasado con la otra cara, que son los niños o las familias, cuando se encontraron con esta campaña tan específica de nuestro país, que se está llevando a cabo por redes sociales? Incluso te invito a que nos cuentes cómo se puede ver lo que ya se llevan hecho. ¿Qué comentarios han recibido de esa parte?
Bueno, nos han llegado, como te digo, nos han llegado mensajes con testimonios de gente que ha pasado por cosas que, bueno, bastante duras, que justamente, como te decía, estamos evaluando de ver cómo podemos llegar a transmitir eso, obviamente sin dar datos ni nombres, pero sí, digamos que para que la gente también vea la otra parte, no solamente la fotografía con la gente, los famosos con los carteles, sino que también vea también lo que se vive del otro lado, ¿no? Técnicamente, ¿de qué se trata? ¿Son todas fotografías? ¿Tienen una estética especial? En este comienzo sí, son fotografías de referentes, lo cual es, bueno, queremos llegar, hoy no sé si te comenté, tenemos el apoyo de INAU, pero queremos el apoyo del Ministerio de Cultura para poder difundir estas fotos en todo el país, ¿verdad? Esto no es un problema de Montevideo, obviamente, es un problema de todo el país, y lo que queremos es, bueno, de alguna manera que se visibilice en todo el país. Y después sí vendrán mensajes, ya videos de concientización y después ya con Silvana, que es un poco más técnico, la parte de educación con respecto al bullying, ¿no? Creo que son un poco las etapas que tenemos que ir quemando. Es algo de largo plazo. Sí, digamos que son procesos y son en etapas también, ¿no? Esta primer parte, como quien dice, son imágenes, lo cual está en el Instagram, que es Bullying UI, que es donde nosotros estamos compartiendo las imágenes, también en nuestro Instagram, Melmac Studio, Melmac-Estudio. Ahí también se pueden ver los trabajos, pero realmente nosotros estamos empezando a movilizar lo que es la página de Instagram, digamos, donde ahí estamos compartiendo toda la gente que está viniendo a sacarse la fotografía. Después de este proceso de fotográfico, digamos, que lo que nosotros tratamos de hacer es cuidar un poco la imagen en el sentido que todo tenga un parámetro y todo tenga digamos, un patrón en lo que es fondo, colores y demás. La idea es empezar a movilizar después con temas de videos, como decía Pablo. Perfecto. Y después, perdón, también la campaña tiene una columna en Alfa FM, por lo cual agradecemos a Gustavo Buchalca, su director, que fue el primero que confió en el desarrollo de esta campaña, ¿verdad? Entonces, todos los días está ahí al mediodía hay una columna específica tratando estos temas. Es importante lo que decían, todos podemos sumarnos, quienes quieran colaborar, quienes quieran contactarse con ustedes, lo pueden hacer también por redes. Sí, se nos contactan por redes sociales, directamente a la página o al Instagram de Bullying UI o a la página de Melmac, y nosotros entramos en contacto enseguida porque, bueno, estamos en esta etapa de cuanto más seamos, mejor. Perfecto. Pablo, Nico, muchísimas gracias por estos minutos en la tarde en casa. Y como les decíamos, en las dos páginas pueden ver todas las fotografías y también empezar a interiorizarse en lo que va a ser este proceso, que va a ser por lo menos de un año y que viene con etapas también bien interesantes como es la concientización y después ese documental que estaremos esperando por esta realidad que golpea a nuestro país desde hace tiempo y que, bueno, todo lo que podamos aportar puede hacer la diferencia. Seguramente que sí, Verónica. Muchas gracias por este trabajo en esta tarde de hoy. Hacemos una brevísima pausa. Sí, bravo los niveles de bullying que hay acá, ¿eh? Sí, realmente me sorprende que estemos en más altos que el resto de los países latinoamericanos. Sí, es una cosa que no está visibilizada. Me parece que quizás acá estamos estudiados y en otros países... Estamos como realmente naturalizado el tomar el pelo a otro, reírse de otro, el hacer bullying. Sí. Niños y grandes. Sí, pero yo creo que no puede ser así, honestamente. Bueno, está bien. Creo que no debe estar hecho con propiedad un diagnóstico certero en otros países. No digo que seamos los últimos de la fila, pero los que encabezamos por destrozo me parece muy raro. Tampoco tanto, me parece un poco exagerado. Pero nada, estamos a lo que digan los técnicos y por ahora son las cifras que tenemos y a la campaña, por supuesto, que la acompañamos. Bien. Vamos a hacer una pausa y viene el doctor Martín Merov de la clínica Profesor Albrecht Merov. Cirugía de mácula. Exacto. Cirugía de mácula. A la cirugía de mácula y tenemos material para mostrar. Cuando alguien te recomienda algo hay que prestar atención por un tema de educación, pero si te lo recomienda el chef número uno del Uruguay, Sergio Puglia, tenés que prestar el doble de atención. Y si te dice queso artesano en todas tus comidas, tenés que prestar mucha atención. Mirá. Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Bueno, cirugía de mácula. Sí, es un gusto darle la Martín bienvenida, Merov? doctor Merov. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Hoy ya no comentaba más temprano algo que le dijimos el otro día a la doctora Gabriela de Feo. Qué bien explica esta gente, les gusta lo que hacen. Sí, Han sido nos docentes. hace a todos partícipes. Ella trajo un ojito, el otro día lo puso arriba de la mesa, quedamos los dos mirando así el ojito. Y ella le preguntaba así a tamaño real y nos puso ahí para que preguntáramos. Lo dejó ahí pronto, lo dejó. Yo decía, ¿será un cenicero? ¿Qué será? Era el disparador. Era el disparador.
Bueno, y hoy nos lleva a una cirugía de mácula para la que usted no trajo corpóreamente el material, pero sí lo trajo en película, ¿verdad? Un video que en realidad es un video que está grabado en 3D, pero cuando los edito lo puedo editar en 2D. Entonces lo traje en 2D porque al no ser 3D si no se ve como corrido. Pero hablamos en algún momento de la mácula, que es la parte que nos permite la visión central. Cuando ustedes me miran o el que está mirando la tele y ve los detalles, los ve con la mácula. Es el sector central de la retina. Ya habló una vez Ricardo Baxi de que tenemos maculopatías relacionadas a la edad. Cierto. Un envejecimiento de la retina y eso no tiene tratamiento quirúrgico. Ahí sí hoy en día hay inyecciones, que lo explicó él, de tratamiento. Pero hay otras enfermedades de la mácula, que una de ellas es el agujero de mácula y otros son membranas, es como una fibrosis que crece en la superficie de la retina, que eso sí es operable, que ya se opera, nosotros lo operamos, empezamos operándolo con Ricardo hace 20 años, y bueno, y han ido mejorando los microscopios, las técnicas, y hoy en día lo que había hablado ya la última vez del sistema de cirugía 3D, nos permite operarlo con ese sistema de 3D que nos permite verlo mucho mejor. Doctor, cuando usted dice una especie de fibrosis, ¿es como una malla? Es como una malla, es el tejido normal. La retina es tejido nervioso. Ajá. Es como si fueran las cámaras de foto viejas. La gente joven ya no me va a entender. Los más veteranos sí, era la película fotográfica. Bien. Ese tejido nervioso tiene 14 capas de células, donde están los fotorreceptores, donde están las conexiones, y de ahí salen los cablecitos que van a hacer sinapsis en el cerebro para que nosotros veamos. Pero es el tejido que ve. Y en la superficie de ese tejido puede crecerle células que hacen, como decía bien, como una mallita, como una membrana. Entonces, eso antiguamente no tenía solución. Ver a través de una tela para mosquitos, claro, una cosa así. Sí, pero más que la tela a través de mosquitos, ¿qué es lo que hace esa fibrosis? En algún momento se retrae. Entonces, te arruga la retina. Y uno de los primeros síntomas que tiene la gente es que ve las cosas torcidas. Ve una columna y la columna parece embarazada, tiene panza. O mira el horizonte y el horizonte tiene una ola y no está mirando el mar. El elefante o el sombrero de Saint-Exupéry en El Principito. O la boa. Todo lo ven por la poética. Yo estaba sufriendo con la columna embarazada y ella sale en superior. Pero hay pacientes Rescate, la poesía nos va a salvar. Claro que sí. Sin duda. Y una de las cosas, la gente a veces nos dice que ve la reja o que ve las rayas de un cuaderno y las ve torcidas. Ajá. Y ahí es que esa fibrosis se retrajo y torció la retina. ¿Y es operable aún ahí? Y eso es operable. ¿Y ahí qué cirugía se hace? Se hace una vitrectomía. Nosotros operamos, hoy en día entramos por instrumentos de 0,49 milímetros, con 3 punciones, una infusión, una luz y un aparatito que come esa gelatina. Y después con una pinza hay que ir a agarrar en la superficie de la retina y sacarlo. Pero ahí está el video, ahí se está viendo que ahí en realidad lo que estoy... No sé si lo llegan a ver bien desde acá, pero se ve, ahí lo que inyecté fue que lo que tiño es a ver si separé bien la gelatina. Y esa es la pinza, ahí la ven abierta. Y ahí estoy mirando un poquito dónde voy a ir a buscar la membrana. Claro. A los costados se ven datos. Hoy en día, como yo opero mirando la pantalla, tengo los datos de la intensidad de la luz, la velocidad del corte, la presión de fluidos. Y ahí levanto, y ahí ves el borde de lo que levanté de la retina. Lo que hay abajo son neuronas. Si yo toco muy abajo, le daño el ojo y puedo dañarlo en forma irreversible. Y ahí estoy levantando esa fibrosis, esa malla, como decías, y la estoy despegando de la retina. Y eso le va a permitir al paciente que la retina se enderece de vuelta, que se planche por sí sola, y entonces vuelva a ver con mejor calidad de visión. Vuelva a ver las rayas rectas. Derechas. Doctor, usted está sacando, perdóneme la profanación del mundo científico con el mundo cotidiano. Es como una nata. Como una nata, pero una nata que mide micras, que mide 20 micras. 20 micras. ¿Y esa pinza? Son pinzas descartables, son pinzas que en realidad uno las usa y como son tan finitas y todo, después no son reutilizables, se usan por un paciente. Y eso es, hoy en día a veces la gente dice, ¿por qué es tan costosa la cirugía? Porque toda la instrumentación es sumamente cara. Claro. Y todos estos instrumentos tan finitos, y la pinza tiene que ser perfecta. Ahí yo había sacado primero
la fibrosis y después le saqué lo que es la limitante interna, que es otra capa más que tiene abajo, que la estoy levantando ahí todavía. Sabe que cuando usted ve que están todos los camarógrafos mirando la pantalla y de acá me preguntan cosas, es porque está todo el mundo alucinado. Me preguntan de arriba, ya es la cuarta vez que me lo pregunta, te lo traslado. Eso es puro pulso. Eso es puro pulso, porque ahí muchas veces la gente dice, no, pero la cirugía robótica. ¿Qué pasa? Operé... Es tu manito la que levanta. Son mi manito, que yo tengo un apoyo, ahora tenemos una silla súper especial alemana que nos trajimos, pero igual, yo adentro del ojo a veces no respiro en ese momento, porque si yo apoyo mucho, daño la retina, pellizco la retina, pellizco las neuronas. Entonces tengo que buscar. Operé ayer un paciente de eso, el último paciente, y pobre, él tenía un pequeño movimiento del ojo, y yo le pedía que se quedara quietito y son movimientos involuntarios. Claro. Pero entonces uno tiene que un poco como que casi sincronizarse con ese movimiento. Claro. Porque si él se mueve y yo muevo para el lado contrario, lo pecho. Entonces... ¿Y cuánto tiempo puede el doctor Martín Merov no respirar? Y bueno, sí, ahí entra otra actividad que yo hice en el pasado. Casa submarina. Hice buceo y tengo una licencia avanzada de buceo. Entonces, yo por lo menos hacía más de 50 metros por abajo del agua. No, pero tampoco no está mucho rato. Pero en el momento a veces es para ni siquiera hacer vos el movimiento de respirar, que en un momentito que hacen la apnea a ir a agarrarlo, porque es ir a pellizcarlo, penitas. Sí, habrá que tener confianza en un profesional, ¿no? Porque le estamos dando esa posibilidad en ese momento, nuestro ojo. Y con los movimientos involuntarios, porque no es que tú te muevas, porque el ojo se te mueve. ¿Y el paciente está anestesiado, doctor? Está anestesiado, le hacemos anestesia, pero ahí no son gotitas como en la catarata, le hacemos una anestesia alrededor del ojo, no con una aguja, es una pequeña incisión y con una aguja roma, porque lo que buscamos es un poco bloquear esos movimientos, anestesiarle para que no mueva. Claro, que no haya ni reflejos ahí. Para que trate de mover lo menos posible. El movimiento es defensivo del ojo de... No, porque él ahí en general no ve, no es que se defienda, pero a veces hay pequeños movimientos involuntarios de refijación y hasta a veces solo porque respira el paciente, un poquitito se mueve. O sea que hay que hacer un juego de respiración entre el suyo y el del paciente. Doctor, ¿esto es para personas añosas o es una patología que puede estar en gente joven? En general es más frecuente en pacientes añosos. Ajá. Y es esa fibrosis y un pariente de esa fibrosis son los agujeros de mácula. Que se produce un agujero en la mácula porque también hay como una pequeña fibrosis o tracción en la superficie de la retina y tenemos que hacer lo mismo. Ahí sacamos eso que tironeó de un lado y del otro, hizo que se rompiera la retina dejando un agujerito en la mácula, pero con la diferencia que ahí les ponemos después un gas adentro del ojo para que le planche el agujerito. Y ahí los tenemos que dejar boca abajo unos días para que ese gas que sube apriete la mácula y se lo cierre. O sea que el gas vuelve al lugar y ahí se genera un cierre de eso que fue una herida. Planchar como una camisa. No pueden planchar, claro. No se puede planchar para arriba, además. Doctor, ¿y qué? ¿Una semana con la cabeza gacha? En esa situación una semana. También hay otros pacientes que los tenemos un mes, que es cuando tienen un desprendimiento de retina. Pero en el agujero de mácula a veces lo dejamos 2 o 3 días, una semana. Claro, el desprendimiento de retina ya es una cosa bastante más grave. Es un poco más compleja, según hay más complejos o no, pero los operamos con el mismo sistema 3D, con una excelente visualización, y ahí lo que influye mucho es, cada ojo es diferente, pero cuando hay un proceso que se da en el desprendimiento de retina, que es como de fibrosis de la retina, de retracción, ahí es donde es más difícil de reparar. Los pacientes que no hacen esas reacciones son muchas veces los pacientes que no se evolucionan mejor. Doctor, es impresionante. Es maravilloso. Empezamos el programa hablando de por qué tenemos una pandemia que tiene por ahora estos índices tranquilizadores y la ciencia lo está investigando. Y cerramos con un científico que viene a hablar de una historia... Explicarte por qué se embarazan las columnas y que no es verdad, que se arregla, que no está realmente complicado, que no están embarazadas las columnas, que se arregla. No, lo más interesante es que en la propia historia de vida del doctor se han generado cambios realmente, giros copernicanos, ¿no? O sea, estamos hablando de una técnica que tiene ¿cuánto tiempo? Y esto, desde que, digamos, esta cirugía tiene 25 años, una cosa así, no tiene más de eso, que es muy poco.
Claro. Y la vitrectomía de tener hoy 40 años. Antes no se podía tocar el vitrio, lo que hablábamos la otra vez charlando mi abuelo. Si se salía en la cirugía de catarata vitrio había que volver a meterlo porque no se regeneraba. Claro. Y siempre el científico que inventa algo es el que piensa diferente. Un día Mackemer en Estados Unidos dijo, ¿por qué no se puede sacar? Y en un paciente diabético tenía hemorragia que no veía, le comió, le sacó el vitrio y el paciente volvió a ver y el ojo no se le cayó. Y ahí crea una nueva técnica quirúrgica que es remover el vitrio. Y de ahí aparece después todas ramificaciones, distintos tipos de cirugías y cosas que, lo que hablábamos el otro día, mi abuelo no hubiera pensado jamás que uno iba a poder hacer estas cosas. Pero por suerte sí lo hace y lo tenemos con nosotros. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido acá, como siempre. Volvió a comprobar que explicar muy bien. Sí, sí, absolutamente. ¿Qué día es mañana? Mañana es jueves. Bien, por fin, por fin. La primera parte del jueves. La primera parte. Porque después viene viernes. Bien. Domani.